Bueno, esperamos un segundito. Bueno, vamos a tratar de terminar con este texto. Eh, bien. La cantidad de bien que dije en 5 minutos es impresionante. Bien. Bueno, vamos a tratar de terminar. Me quedé en Darwin, El origen de las especies, que lo publica en el año 1859. Menciona, a raíz de su interés por, por poner en claro estas diferencias individuales dentro de una misma especie, o sea que dentro de una misma especie podía haber muchas diferencias, y va a plantear que esas diferencias son producto de transformaciones que genera un mecanismo que se llama selección natural. Esta selección natural se da en un marco en el cual Darwin lo llama la lucha por la supervivencia, y consiste en que estas variaciones que resultan favorables, positivas para la supervivencia, persisten y son heredadas por las generaciones que le siguen, mientras que las que no son favorables o positivas desaparecen. La diferencia que tiene Darwin con Lamarck es que estas variaciones, que pueden ser benéficas, pero también perjudiciales, son aleatorias, no están dirigidas por las exigencias del medio, digamos, solo que quienes poseen las características más favorables están en mejores condiciones de adaptarse y tener descendencia. Igualmente, no hay idea de perfección en el origen de las especies. Por otro lado, Darwin, como dije, no, esperen, me salté uno. Ahí va. 1855, Spencer va a plantear los primeros principios de la psicología, va a proponer una teoría que excede a la ciencia biológica en un sentido estricto, en medida de que va a plantear una conceptualización general del universo que es fundamentada por la teoría evolucionista. Lo cual incluye el estudio de la psicología, de la sociología. Entonces se propuso explicar la evolución de las sociedades y de esas características psicológicas propias del ser humano
apelando a leyes naturales. Adaptando, por un lado, la tesis lamarckiana, que plantea que la evolución supone un camino al perfeccionamiento, tanto a nivel social como individual, en escala simple, indefinida y homogénea. Esto fundó una manera de ver esas diferencias entre individuos y culturas en términos jerárquicos. Como nombré, Darwin en 1859 presentó El origen de las especies. En 1871 presenta El origen del hombre, en el cual se propone desarrollar las implicancias de la teoría para dar cuenta de la naturaleza humana. Se puede ver una continuidad entre el mundo animal y el humano, que busca dar una vuelta de este último con los mismos principios y leyes. Él va a plantear la idea de facultades intelectuales y morales que se presentan de manera graduada y hereditarias, por lo cual algunos autores plantean una distinción entre lo que Darwin plantea en El origen de las especies en 1859 y lo que plantea en este. En este, si se desliza una concepción que asocia evolución con perfección, en tanto en alguna de sus afirmaciones se deja ver la suposición de escala que distingue razas, que distingue hombres y razas de superiores e inferiores. Bien. Yo no Disculpa, estoy viendo. Sí, ¿podrías volver a lo que plantea Darwin? A lo que dijiste recién eso. bien, voy. Lo que nombré recién, Sí, lo en de el origen del hombre, facultades. Sí, lo de facultades individuales. bien. Darwin, en El origen del hombre, en 1871, propone desarrollar esas implicancias de su teoría para dar cuenta de la naturaleza humana, en el cual se puede observar una continuidad, una continuidad entre el mundo animal y el humano, que busca dar vuelta con los mismos principios y leyes. Por otro lado, también plantea esta idea de facultades intelectuales y morales que se presentan de manera graduada y heredables. Algunos autores plantean una distinción entre lo que Darwin plantea en El origen de las especies en 1859 y lo que plantea en este. En este sí se desliza una concepción que asocia evolución con perfección, en tanto algunas afirmaciones que él da deja ver esta suposición de escala que distingue hombres y razas superiores e inferiores. ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Bien. Eh, mm, bien. Una pregunta puede llegar a ser dentro del texto es qué implicancias tienen estos desarrollos en el campo de la psicología, lo cual estas teorizaciones tuvieron una importancia en las formulaciones de problemas a nivel categórico que buscaron dar respuestas a esos problemas. Estas relaciones entre el desarrollo individual, llamado ontogenia, y el desarrollo de la especie humana, la filogenia, asimismo se constituyó un área de estudio llamado psicología comparada,
que se ocupó del estudio a las relaciones entre funciones psíquicas humanas y funciones psíquicas de animales, por la suposición de una y otras. Bien. Lo que Freud iba a decir. Lo que va a tratar de plantear la perspectiva, lo que va a tratar de rastrear son las vías por las cuales, a partir del capítulo 4, va a plantear, o mejor dicho, rastrear esas vías por las cuales la categoría inteligencia pasó a formar parte del mapa del campo de saber psicológico. Esta perspectiva que tiene el autor caracteriza a ciertos conceptos psicológicos como clases históricas, y el trabajo que va a tener acá consiste en desentrañar, que deje de ser algo extraño, esa historia de la categoría de inteligencia, que propone dar como cuenta de los vínculos entre el uso y la connotación que se le da en el uso cotidiano y su delimitación en el campo específico de la psicología. No llego a ver. Bien, vamos, Vivi, vamos por el texto de Poniendo la inteligencia en el mapa, capítulo 4. Bien. Va a desarrollar estas relaciones que hay entre la teoría de la inteligencia y las prácticas de medición a las que se asocia. Lo que trata de hacer el autor es considerar que la inteligencia no ha sido una cualidad o pertenencia de los individuos, sino más bien una atribución que lo tienen, y también especificar en qué grado, de acuerdo a determinadas coordenadas históricas. Bien. Voy a... dos desarrollos previos que se utilizaron, que utilizaron al término inteligencia, uno fue en Francia y el otro en Inglaterra, antes de la propuesta de Darwin, que sirvieron como base o fuente, mejor dicho, para pensar la inteligencia. En Francia, fines del siglo XIX, hubieron algunos desarrollos en relación a la teoría evolucionista de Lamarck, sobre este razonamiento de animales o refiriéndose a logros racionales de animales, antes que en Inglaterra. Por lo tanto, esto empieza a transformarse en varios autores en una idea de cognición humana como si fuese una estructura de múltiples capas, de manera que cuando Binet, que ahora lo vamos a empezar a nombrar, empieza a trabajar sobre los test mentales, ya había habido una discusión antes con respecto a la idea de gradualidad, algo que es gradual. Por otro lado, en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, esto tiene más que ver con los desarrollos de Spencer, que pone a la inteligencia como un concepto central, que aparece también otro concepto clave de la tradición evolucionista, que es el de adaptación, de manera que la inteligencia estaría dada por la adecuación de la respuesta adaptativa de las especies al medio, o sea, como aquella respuesta que da las especies al medio. Es una capacidad graduada, compuesta por actos que podrían tener
o no mayor satisfacción para adaptarse. Cuando hay una mejor adaptación, hay un mayor grado de inteligencia. De esta manera, Spencer logra unificar el mundo abstracto con el mundo concreto, digamos, con aquellos actos concretos, y el puente para unificar es el concepto de adaptación. Bien. Danziger dice que este término, inteligencia, tiene un sentido teórico específico gracias al sistema de Spencer. Bien. Bajo este contexto amplio, pero también complejo, es posible que la mirada de la psicología esté bajo el impacto de una concepción unilateral, unilineal, también teleológica, que era lo que planteaba Lamarck, pudieran dar sustento de manera racional a una escala jerárquica de los humanos, basándose en un criterio de mayor o menor inteligencia. El desarrollo que se da entre Francia e Inglaterra se entrelazan por un autor muy importante que es Binet. Y acá ya me introduzco a Binet. Ahí voy, esperen que se me... Bien. Para dar un contexto, era la Revolución Industrial, la época del liberalismo. A partir de ese contexto se logró encontrar condiciones de posibilidad para un desarrollo de los test de inteligencia. Plantea un modo en el que un sistema, o sea, el sistema educativo experimentó transformaciones producto de la industrialización, de manera que la educación adquiere características que tiene la vida adulta. El examen académico es la base del test de inteligencia, o sea, para poder saber si eras inteligente o no, tenía como base el examen académico. A partir de la puntuación del coeficiente intelectual, es decir, de esa calificación que vos te sacabas en el examen académico, que repito, era la base del test de inteligencia, la inteligencia fue tomado como algo real, que estaba distribuido de manera desigual, que podía verse, por un lado, en Inglaterra con las clases sociales y en Estados Unidos con las razas. Y también se establece que la inteligencia es hereditaria e inmodificable. Pero tanto en Inglaterra y Francia hay intenciones diferentes. Por un lado, en Francia, permitir la asistencia a los alumnos que requieran de una necesidad especial. Pero en Inglaterra y en Estados Unidos, la detección de que aquello que no permitiría el avance, el éxito, y la escuela sería ese reflejo de lo que serían los niños en la vida adulta, esta visión eugenésica, esta adaptación generaría una competencia. Bien, ya voy terminando. Este apartado me parece importante también. Es el cuarto apartado, la inteligencia psicométrica, las pruebas del coeficiente intelectual. Tengamos en cuenta que los test de inteligencia eran vistos como el motor de la psicología diferencial, que investiga aquellas indiferencias individuales, con la diferencia de que
en este apartado se nos comenta que son aplicados en el ejército norteamericano. Por un lado, en las pruebas que hacía Binet, el sujeto era un niño, mientras que en las pruebas del ejército el sujeto era un adulto. La administración que se hacía de ese test de inteligencia era cara a cara. Por ejemplo, les podría poner el ejemplo de investigador solicitante, un 1-1, digamos. Y mientras tanto, en la prueba del ejército sería como algo más masivo. Sí, es el cuarto apartado, la inteligencia psicométrica se llama, el apartado. La prueba del ejército, como dije, la administración, no de nada. La administración que se lleva a cabo, a diferencia de Binet, que era una prueba más cara a cara, la prueba del ejército era como algo más masivo, que por ejemplo se medía el tiempo o velocidad para resolver su rutina del ejército, ponele, o en cuánto tiempo podía resolver tal problema. Se medía el tiempo de velocidad, digamos. Y por último, el análisis de los resultados. En Binet, por un lado, esos resultados eran analizados a juicio del experto, lo que al investigador, digamos, le parecía, era a su propio juicio. Y por otro lado, la prueba del ejército venía más por el lado de algo más fácil de codificar. Por ejemplo, que se puede registrar siguiendo, no sé si tenías un 6 de coeficiente intelectual, bueno, como que te faltaba más tiempo o velocidad para resolver en este caso tu rutina del ejército. Pero bueno, hasta ahí sería como lo más importante de este texto. Así que nada, cualquier pregunta o lo que sea pueden preguntarme. Y si no, bueno, ya podemos seguir con Lala. Estoy cansada. Bueno, les vuelvo a pedir disculpas por todo el problema, la desconexión y demás, y lo desordenado. La idea era seguir los textos en orden, pero bueno, se me cortó justo la luz en casa, no tengo señal en mi casa, así que tampoco lo podía hacer con datos. Pero bueno, estamos para seguir. Voy a tratar de ser lo más dinámica posible porque nos queda todavía bastante y ya estamos hace bastante tiempo conectados. Voy a terminar con los apartados que nos quedaban de Talak, después voy a ir a nombrar la mente de Danzinger y por último Swain, ¿sí? Lo mismo que les decía hoy, voy explicando cada apartado, cuando termino el apartado les abro a preguntas, así no vamos frenando y siguiendo todo el tiempo, ¿sí? Nos habíamos quedado en el apartado 3 de Talak. El apartado 3 se llama Las categorías psicológicas, términos científicos y significados cotidianos, relaciones de la psicología con la sociedad. ¿Bien? Y este texto empieza con algo que dice Danzinger en el texto Nombrar la mente, que es el que sigue, que es: el lenguaje también incluye una forma de conceptualizar la experiencia psicológica que varía según la cultura y la historia de cada comunidad. Entonces, lo que dice Talak, bueno, en realidad dice Danzinger, es que
como hay diferentes lenguajes y diferentes categorías que se utilizan en cada sociedad y en cada momento histórico, esto también va a influir en cómo se conceptualiza la experiencia psicológica. Según el lenguaje de cada sociedad, es como cada sociedad y cada grupo de investigadores de cada sociedad va a conceptualizar la experiencia psicológica. Dice, la cultura instala una forma de ver y de hablar sobre la experiencia. Entonces, dependiendo de cada cultura en la que esté ese psicólogo que va a investigar, va a depender de esa cultura cómo vea la experiencia y cómo hable sobre la experiencia, ¿sí? Según los valores de cada uno, según lo que cree importante, lo que crea relevante. Y dice, los psicólogos viven y forman parte de comunidades lingüísticas más amplias que proporcionan una red de categorías para nombrar la experiencia psicológica. En cada sociedad va a haber un lenguaje en particular, va a haber una red de categorías que se utilizan y los psicólogos están insertos en esas sociedades y en esas redes de categorías. Entonces, según la sociedad en la que están, va a ser también cómo conceptualicen estas experiencias psicológicas. Al describir nuestra experiencia psicológica, creemos que nos basamos en evidencia empírica. Basarse en evidencia empírica quiere decir que cuando explicamos la experiencia psicológica, creemos que la entendemos únicamente a través de los sentidos o de métodos científicos como los test y demás, métodos así mega científicos. Pero lo que dice es que en realidad cuando nosotros investigamos y clasificamos los fenómenos psicológicos, tenemos una cierta cantidad de valores y de preconceptos, o sea, de conceptos previos. Dice, también creemos que el lenguaje que usamos para hablar de la experiencia psicológica refleja cómo son los fenómenos psicológicos realmente. O sea, creemos que cuando nosotros explicamos que la inteligencia funciona así, es así y ya está, como lo estamos explicando nosotros. Y dice Talac, sin embargo, las clasificaciones de los fenómenos psicológicos no se pueden postular como universales. Son particulares y conceptualizados de múltiples maneras simultáneas. Entonces, si nosotros, doy un ejemplo, nosotros hoy en Argentina, en el 2025, explicamos que la inteligencia es esto, esto y aquello, no podemos creer que eso es la inteligencia y ya está, y va a ser así para todo el mundo y en cualquier momento. Esta es la inteligencia como nosotros la entendemos acá en Argentina en el año 2025 en la UNLP, por ejemplo. Va a depender mucho del contexto particular en el que está y del momento histórico también. Bien, ese sería el apartado 3, que empieza a hablar de, bueno, la importancia de la sociedad en la que está inserta el psicólogo, del lenguaje que se utiliza en esa sociedad, y de que cuando nosotros describimos experiencias psicológicas, no nos basamos únicamente en evidencia empírica, sino que hay una cierta cantidad de preconceptos. ¿Dudas sobre este tercer apartado? Bien, era cortito. Vamos con el 4, que es un poco más largo. El cuarto apartado se llama La pluralidad epistémica de la psicología, los debates sobre la unidad y la pluralidad de la psicología, la corriente principal de la psicología y la psicología postpositivista. Todo ese choclo es el cuarto apartado. Y tiene subtítulos. El primer subtítulo es La unidad de la psicología. ¿Bien? Dice, a lo largo de toda su historia, la psicología se ha desarrollado a través de una pluralidad de proyectos científicos que responden a diferentes tradiciones de investigación, marcos teóricos e intervenciones profesionales. Entonces, a lo largo de la historia de la psicología, recuerdan que dijimos, bueno, en un momento se establece como disciplina académica, pero tiene toda una historia y es todo un proceso. Bueno, se ha ido desarrollando esta ciencia de diferentes formas en diferentes lugares. Bien, según el lugar es en qué se han enfocado más, cómo han entendido esos conceptos y demás. Bien, esta diversidad de procesos en la psicología, Talac dice que se interpreta de dos formas distintas. Bien, como algo negativo o como algo positivo.
Hay ciertas personas que creen que esta diversidad de procesos es algo positivo y hay otras personas que creen que es algo negativo. ¿Por qué? Quienes creen que es algo negativo, creen que que haya tanta pluralidad en una misma ciencia es algo que hace que sea menos científico, que le quita valor de científico y que es algo que tiene que ser superado. Quienes creen que es algo positivo, entienden que la pluralidad es algo inherente a la disciplina, o sea que es propio de la disciplina. Esta disciplina psicológica que estudia las mentes humanas, hay tanta diversidad de mentes humanas y tantas culturas diferentes, es propio de la disciplina que haya una pluralidad de procesos y de teorías. Y dice que puede ser justificado epistemológicamente, o sea que tiene una razón de ser según esta ciencia, y que puede ser valorado positivamente también. Dice, según el positivismo, la falta de unidad teórica en las ciencias era interpretada como carencia de cientificidad. Esto que decía recién, quienes lo interpretan como algo negativo, creen que una ciencia que tiene tanta pluralidad de teorías y tanta pluralidad de abordajes, esto se puede interpretar como que carece de cientificidad, o sea que es poco científico. ¿Bien? Dice, desde fines del siglo XIX, los investigadores han vivido esta falta de unidad de la psicología como un problema para el estatus científico de la disciplina, situación interpretada como una crisis de la psicología. ¿Bien? Cuando se empieza a ver, cuando empiezan a notar que en diferentes partes del mundo se estudiaba la psicología de diferentes formas y se investigaba de distintas formas, se empieza a creer que esto es un problema para el estatus científico de la disciplina. Esto que decíamos de, bueno, es poco científico. Y se interpreta como una crisis de la psicología, ¿bien? Como que la psicología estaba en crisis porque no podían llegar a una unidad en una misma ciencia, ¿bien? Por esto, algunos han intentado lograr una superación de las dicotomías a partir de un marco teórico que se presenta, por alguna razón, como superador de los problemas de cientificidad que tendría la psicología, ¿bien? Entonces, algunos psicólogos, algunos científicos buscaron superar esta supuesta crisis de la psicología, estableciendo un único marco teórico, o sea, una sola rama de la psicología, como superadora de estos problemas de cientificidad que tendría la psicología. ¿Bien? Y dice, en ese intento por superar estas dicotomías, algunas corrientes han llegado a ser predominantes, a ser la corriente principal de la psicología durante algún tiempo. Bien, entonces se encontró alguna corriente en un momento que era superadora de estos problemas que había de pluralidad. Y estas corrientes de a una fueron pudiendo instalarse como la corriente principal de la psicología durante algún tiempo. ¿Bien? Sin embargo, otras posturas critican la hegemonía de la corriente principal como representante de la unidad de la ciencia psicológica. Hay otros grupos de psicólogos que no estaban de acuerdo con que haya una única corriente de la psicología que sea la principal y que englobe a todas las demás. ¿Bien? Dicen que los defensores de este tipo de unidad, desde la corriente principal, estarían cometiendo 3 errores. O sea, cuando se establece una corriente como principal, lo que dicen quienes no estaban de acuerdo es que se cometen 3 errores. El primero, minimizan o no tienen en cuenta diferencias importantes entre los diferentes abordajes psicológicos. Entonces, si vos estableces una corriente como principal y pretendes que todas las demás se adapten y se engloben en esa corriente principal, estás minimizando las diferencias que hay, que son diferencias muy grandes entre una corriente y la otra. El segundo error es que no consideran abordajes científicos legítimos los que parecen estar fuera de la corriente principal. Entonces, si pretendemos que haya una corriente principal y que las demás se alineen atrás de esa corriente principal, todas las corrientes que queden por fuera y que no puedan alinearse a esa corriente principal, se las considera ilegítimas.
Quienes no están de acuerdo con esto creen que esto es un error, que no consideren que sean abordajes científicos legítimos. El tercer error es que exageran la importancia explicativa de los abordajes científicos que están dentro de la corriente principal. ¿Bien? O sea, que le dan mucho más valor a las explicaciones de esa corriente principal, más valor del que debería tener. Entonces, los tres errores son que minimizan o no tienen en cuenta las diferencias importantes entre los abordajes psicológicos. El segundo, que no consideran abordajes científicos legítimos los que parecen estar fuera de la corriente principal. Y el tercero, que exageran la importancia explicativa de los abordajes científicos que están dentro de la corriente principal. Bien, hasta ahí el primer subtítulo del apartado 4. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Cómo puede valorarse la psicología tanto positiva como negativamente? Me parece que le falta algo a la pregunta. Lo que decíamos hace un rato es que tanto positiva como negativamente se valora la pluralidad en la psicología. Positivamente, a esta pluralidad lo que se dice es que es positiva porque es propia del objeto de estudio que tiene la psicología, que se estudia la mente humana y hay tantas mentes humanas diferentes y tantas culturas donde se estudia la mente humana, tiene sentido que haya una pluralidad de corrientes y además hace que se complejice, hace que sea más, como más rico. Negativamente se cree que em, Negativamente se cree que esto haría que sea menos científico, que si no se pueden unificar todas las corrientes bajo una corriente principal, esto haría que sea menos científica la psicología. Y hay otra pregunta. La unidad de la psicología es esto, que todas las corrientes que hay, las diferentes corrientes que se dan en distintas partes y en distintas culturas, se unifiquen bajo una misma corriente principal. Bien, ¿alguna otra duda hasta ahí? Si no, sigo. Marisol, ¿qué es lo que necesitas que repita? ¿Cuál sería la corriente principal? Depende del momento. Es la corriente que tome más fuerza. En su momento, la que más tomó preponderancia fue el conductismo, el cognitivismo en Estados Unidos. Y se tomó como corriente principal en distintas partes del mundo. En nuestro país podríamos decir que la corriente principal hoy en día es el psicoanálisis. Y en nuestra facultad, mucho más. Y lo de negativa y positiva, sí. Lo repito, lo que les decía es que esta pluralidad de corrientes, que haya diferentes corrientes en distintas partes del mundo y en distintas culturas, se puede entender de dos formas. Hay ciertas personas que creen que es algo positivo, que haya una pluralidad de corrientes, y personas que creen que es algo negativo. Quienes creen que es algo positivo, lo que dicen es que esto es propio del objeto de estudio que tiene la psicología. Bueno, es algo que depende de la cultura, se le va a dar valor a ciertas cosas y a otras no, se le va a dar importancia a ciertos problemas que investigar y a otros no y demás. Quienes creen que es algo negativo, consideran que si hay una pluralidad de corrientes, haría que la psicología sea menos científica. Si era el conductismo, ¿qué dejaría por fuera? Y todas las otras corrientes que se estudiaban en ese momento. Bueno, avancemos. El siguiente subtítulo es el de los psicólogos post-positivistas. Y dice, la ciencia es una actividad no unificada, plural, que adopta bases teóricas y filosóficas diversas y utiliza un rango de métodos diferentes. Las corrientes alternativas de la psicología no rechazan la ciencia, sino que proponen otros modelos que irían más allá de la estrechez que impone la homogeneización de la corriente principal. Entonces, en un momento se empieza a establecer que había que tener una corriente principal que englobe a todas las demás y que las demás se alineen atrás de esa corriente principal. Lo que dicen los psicólogos pospositivistas es que
la homogeneización, o sea que todas vayan de la misma forma y estudien lo mismo y demás, haría que la ciencia sea estrecha, o sea que se dejen por fuera muchas cosas. No es que rechazan la ciencia, sino que proponen ir más allá de esa estrechez de la corriente principal. ¿Bien? Dice que la ciencia es una actividad no unificada, o sea que puede ir por distintas ramas a la vez, plural, porque hay muchísimas culturas estudiando distintas cosas y estudiándolas de distintas formas, y que se pueden utilizar un rango de métodos diferentes. También dependiendo de la cultura, son los métodos que van a utilizar para investigar. Dice, las corrientes pospositivistas buscan promover el diálogo entre los diferentes enfoques y la corriente a fin de incluir nuevas ideas y formas de pensar dentro de la psicología y contribuir a una psicología pluralista. Entonces, lo que dice es que lo que buscan estas corrientes pospositivistas es que puedan dialogar los diferentes enfoques, que puedan dialogar entre sí, que puedan dialogar sobre las distintas investigaciones que tienen y aportar así la una a la otra, ¿bien? Entre ellas y con la corriente principal, a fin de incluir nuevas ideas y formas de pensar, ¿bien? El siguiente subtítulo es el del pluralismo epistémico. Dice, la posición pluralista trata de establecer que ni el lenguaje de las disciplinas científicas ni sus objetos de estudio son reductibles a un único lenguaje ni a un único objeto de estudio. Entonces, no se puede pretender que los distintos lenguajes que hay en la psicología, según las culturas, según el lugar, se reduzcan a un único lenguaje. Que si, por ejemplo, la corriente principal es el conductismo o el cognitivismo de Estados Unidos, no se puede pretender que todas las otras corrientes adopten el lenguaje del cognitivismo, ni que tampoco adopten el objeto de estudio. Se estaría dejando mucho por fuera. Esta posición no se limita a constatar la pluralidad vigente, sino que además asume que una perspectiva pluralista es preferible a una perspectiva monista. Cada modelo teórico o forma de abordaje puede dar cuenta de ciertos aspectos de la complejidad de los fenómenos. Entonces, lo que dice es, el pluralismo epistémico no simplemente afirma que hay una pluralidad de corrientes, sino que además cree que es mejor que haya una pluralidad de corrientes, que es mucho mejor a que haya una perspectiva monista. Monista viene de uno solo, de mono de uno solo, de una sola perspectiva. Lo que dice es, cada modelo teórico va a dar cuenta de ciertos aspectos de la complejidad del fenómeno. Entonces, nosotros estamos frente a un objeto de estudio muy complejo como la mente humana. Entonces, que haya distintas corrientes y distintas perspectivas va a aportar distintos aspectos, estudiar distintos aspectos de un mismo fenómeno que es complejo. ¿Bien? Dice, sin embargo, los autores que destacan el papel de la dimensión política y ética en la producción del conocimiento no estarían de acuerdo con todas las tesis del pluralismo epistémico. Entonces, lo que dicen es, hay ciertos autores que además de tener en cuenta esta pluralidad y demás, tienen en cuenta que en esta pluralidad de corrientes hay una dimensión política y ética. Y lo que dicen es, no están de acuerdo con aceptar cualquier corriente, cualquier investigación. Dice, la opción por ciertas valoraciones políticas, de género, etcétera, de algunos abordajes teóricos y metodológicos que reforzarán el status quo y un orden social dominante injusto, invalidaron los conocimientos producidos en relación a ciertos fenómenos y procesos psicológicos. Lo que dice es, hay ciertas corrientes que, por tener cierta valoración política, de género y demás, refuerzan el status quo y el orden social dominante injusto. Entonces, esto invalidaría el conocimiento producido en relación a ciertos fenómenos, que se tenga tanto valor por ciertas cuestiones políticas de género que refuerzan el status quo y el orden social dominante injusto.
el peligro de caer en un pluralismo tolerante que conduciría a mantener sin cambios el sistema económico, político, global, hegemónico. Entonces, si nosotros aceptamos cualquier corriente, incluso esas que lo que buscan es reforzar las desigualdades y las injusticias en cuestión de desigualdades, lo que vamos a generar es que se mantenga sin cambios el sistema económico, político y global hegemónico. ¿Bien? Vamos con el último apartado de Talak y ahí vemos cómo seguimos. El último apartado es el de los aportes de la epistemología feminista. Dice, la epistemología feminista cuenta con conceptos potentes para entender el conocimiento científico bien fundado, reconociendo su carácter situado, su pluralidad y sus aspectos éticos y políticos. Entonces, nos va a servir la epistemología feminista porque tiene recursos para entender para entender que cada proceso científico va a estar situado en un lugar en particular, que hay pluralidad de corrientes y cuáles son los aspectos éticos y políticos que tiene cada uno. La epistemología feminista estudia las formas en que el género influye y debería influir en nuestras concepciones del conocimiento, del sujeto cognoscente y de las prácticas que investigan las prácticas de investigación y justificación. Entonces, la epistemología feminista lo que nos va a permitir es reconocer, perdón, timbre, lo que nos va a permitir es reconocer cuáles son las cuestiones de género que están influyendo en esa ciencia en particular. Lo que nosotros vamos a ver es que hay ciertas ciencias que buscan reforzar, por ejemplo, la desigualdad de género. Entonces, gracias a la epistemología feminista vamos a poder ver cuáles son esas ciencias, cuáles son esas teorías que buscan reforzar esa desigualdad de género, cómo es que lo hacen y cómo podríamos evitarlo. Identifican además las formas en que las concepciones y las prácticas dominantes perjudican sistemáticamente a las mujeres y a otros grupos subordinados y se esfuerzan por modificar esas concepciones y esas prácticas. Entonces también nos vamos a encontrar con ciertas teorías que perjudican a las mujeres y a otros grupos subordinados y la epistemología feminista lo que va a tratar de hacer es modificar esas concepciones y prácticas. Sostienen que las prácticas dominantes de conocimiento perjudican a las mujeres al excluirlas de la investigación. A veces no se cuenta con investigadoras mujeres, entonces no se tiene en cuenta su punto de vista en esas investigaciones, al denigrar sus estilos cognitivos y modos de conocimiento. O sea, cuando por ejemplo, una psicóloga se opone a una teoría o aporta su punto de vista y este no es tenido en cuenta. Al producir teorías sobre las mujeres que las representan como inferiores, esto que decíamos hoy, de seguir generando teorías que representan a las mujeres como inferiores y a los hombres como superiores, aportando y reforzando esa desigualdad de géneros. También al producir teorías sobre fenómenos sociales que invisibilizan las actividades e intereses de las mujeres o relaciones de poder de género. Entonces también se generan otro tipo de teorías sobre ciertos fenómenos sociales que invisibilizan las actividades e intereses de las mujeres o las relaciones de poder de género. Entre los nuevos desarrollos, si les parece, voy a terminar esto y ahora vemos si nos volvemos a conectar mañana o qué, para no quemarlos. Entre los nuevos desarrollos destacamos para nuestra materia la Standpoint Theory. Bien, lo que va a decir Talak es, se generan nuevos desarrollos en esta epistemología feminista. En nuestra materia le vamos a dar importancia a la Standpoint Theory, que quiere decir la teoría del punto de vista, ¿sí? La cual promueve
un análisis centrado en la situación sociopolítica de los científicos y los compromisos intelectuales y materiales que esa posición supone y fuerza a los agentes productores de saberes científicos. Entonces, ¿qué hace la Standpoint Theory? Promover el análisis centrado en la situación sociopolítica de los científicos. Entonces, cuando nosotros estudiemos una investigación en particular, también vamos a tener en cuenta cuál es la situación sociopolítica de ese científico que está estudiando y que está diciendo que esto es de esa manera en particular. ¿Bien? También sus compromisos intelectuales y materiales y la fuerza y que fuerza a los agentes productores de saberes científicos. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando leamos una investigación en particular, tener en cuenta desde dónde se posiciona esa persona que está hablando de eso en particular. ¿Bien? Si nosotros leemos una investigación sobre la inteligencia en Estados Unidos, en el momento en el que el cognitivismo era la corriente principal, vamos a tener en cuenta desde dónde hablan esos científicos. Bien, si hablan desde una posición de clase social alta, de no estar en situaciones de vulnerabilidad y demás, o tienen en cuenta que hay otras realidades también. Bien, habla del conocimiento situado. Dice que todo conocimiento refleja las perspectivas particulares de quienes conocen, su situación social, su cuerpo, emociones, intereses, valores. Entonces, cuando leamos una investigación en particular, vamos a tener que tener en cuenta que ese conocimiento que se produjo está situado en un momento en particular y que lo lleva adelante una persona que tiene una cierta situación social, un cuerpo, unas emociones, unos intereses, también un género, una raza, una clase social. Todo eso va a impactar en cómo esa persona investiga, a qué le va a dar cierto valor y qué ciertos sesgos va a tener. ¿Bien? Dice también que hay valores epistémicos y no epistémicos. Los valores epistémicos son, por ejemplo, que la investigación que llevamos adelante tenga coherencia con la evidencia que tenemos de esa investigación. Eso sería un valor epistémico. Pero también hay valores no epistémicos, como por ejemplo los éticos y los políticos. Esos valores no epistémicos se ponen en juego. Los sesgos, es como lo que no se tiene en cuenta, lo que no se ve. Bien. Entonces dice, hay valores epistémicos y no epistémicos. Esos valores no epistémicos, que van a ser los que se trata de dejar de lado en la ciencia, pero que van a estar presentes, van a marcar cómo esa persona va a investigar. Dice, los valores son creencias sobre lo que es preferible por ser bueno, correcto, obligatorio o virtuoso. Entonces, si los valores hablan de lo que es preferible, va a haber valores epistémicos, que son estos de, bueno, tener coherencia con la evidencia, que haya consistencia interna en la investigación. Estos valores epistémicos nos van a determinar lo que es preferible, pero también los valores no epistémicos nos van a determinar lo que es preferible. Entonces, según la ética y la política de esa persona en particular que está investigando o de ese grupo de personas, también van a determinar qué es preferible, qué es correcto, qué es bueno. ¿Bien? Los científicos toman una serie de decisiones basadas en criterios no epistémicos que determinan y limitan el tipo de conocimiento que puede generarse. Entonces, también las teorías van a estar atravesadas por estos valores no epistémicos y estos científicos van a tomar decisiones a raíz también de esos valores no epistémicos, además de los valores epistémicos. Y por último, habla de ignorancias sistemáticas o activas. Dice, en las relaciones políticas, los grupos dominantes producen marcos conceptuales en disciplinas de investigación que valorizan ciertos tipos de conocimientos que sus propias actividades e intereses hacen razonables para ellos. Entonces, según un modelo político en particular del que formen parte esos grupos de científicos,
le van a dar más valor a ciertos conocimientos que aporten a sus intereses, ¿bien? Y que hagan razonables esas actividades que llevan adelante y esos intereses. A la vez, van a desvalorizar y suprimir los patrones de conocimiento y marcos conceptuales en competencia que emergen de las actividades e intereses de los grupos en desventaja por el poder de los grupos dominantes. Entonces, vieron que decía ignorancias sistemáticas. ¿Por qué? Porque se le va a dar valor, se le va a dar importancia a ciertos conocimientos que aporten a ese modelo político que tengan, a esos intereses y que hagan razonables sus actividades, y se va a dejar de lado los que no. Bien, los que no aporten a eso y compitan contra los otros. Bien, por eso ignorancias sistemáticas, porque es una ignorancia buscada. ¿Bien? Maggie, creo que ibas a hablar. Igual, si les parece, yo sé que Eso quedan estaba 4 por decir. minutos, si les parece, dejamos acá, porque ya son las 7, es bastante tarde. Y ahora vemos por el grupo de WhatsApp. Si quieren, me hacen las últimas preguntas por el grupo de WhatsApp, yo se las voy contestando. Pero ahora vemos por el grupo de WhatsApp cuándo nos volvemos a conectar, si es mañana, estaría bueno que sea mañana para que todos lleguen al parcial preparados, para ver, nombrar la mente y Swain, ¿sí? Ahora lo seguimos hablando por el grupo de WhatsApp. Gracias a los que se quedaron hasta esta hora. Gracias. Chau, chis. Gracias a ustedes.